Civil, edición internacional 2020. Será un honor para mí presentar nuestro siguiente conferencista, el señor ingeniero Roberto Ruiz Vilá, con su conferencia El Museo Sumaya. Antes debo decir que el ingeniero Ruiz Vilá se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, institución donde fue profesor de distintas asignaturas. Fue supervisor de obras en la Dirección General de Obras de la propia UNAM, dirigiendo, entre otras obras, el acelerador de neutrones y la sala de conciertos de Zahualcóyotl, y secretario general de la Facultad de Ingeniería, también de la propia UNAM. Fue coordinador de asesores del subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT y participó en el lanzamiento del sistema Satélites Morelos. Actualmente es director general y presidente del Consejo de Administración de Ingeniería de Proyecto y Supervisión SADCB, empresa que ha participado en obras como el edificio para la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el corporativo Banamex, el Centro de Convenciones Banamex, las autopistas Guadalajara-Tepic y Tepic-Mazatlán, el Museo Sumaya, el Corredor Sur Panamá, entre muchas otras. El ingeniero Ruiz Vilá es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, es miembro numerario en el área de Ingeniería Civil de la Academia de Ingeniería Asociación Civil, miembro del American Concrete Institute, entre otras muchas sociedades y asociaciones. Señor ingeniero Ruiz Vilá, sea usted bienvenido y tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por su presentación. En primer término, pues quiero agradecer la invitación a este 9º Simposio de Ingeniería Civil, a el ingeniero Francisco Díaz de León, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, y al comité organizador, cuyo presidente es el ingeniero Roberto Amador, al presidente del Consejo de Honor y Justicia, Juan Torres Escalante, y a los enlaces, el doctor con España, por ejemplo, el doctor Fernando Varela, a el de la Ciudad de México, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Luis Rojas Nieto, y el enlace con los Estados Árabes Unidos, Daniel Jort McDonald. Muchas gracias entonces por su invitación. Y procederíamos entonces a la presentación de lo que sería el Museo Sumaya. Voy a intentar compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. No sé si se ve ahí. El museo, ¿sí escuchan completamente? Bueno, el museo... ¿sí? El Museo Sumaya, el creador es, desde luego, el ingeniero Carlos Slimelú, impulsor muy activo, con una gran ilusión y empeño, participando en sus directrices, el financiamiento y cuidados de toda la obra. Posteriormente, a la terminación de la misma, a través de la fundación que lleva su nombre, se ha hecho cargo de todo el acervo museográfico a través de don Alfonso Miranda, que es el actual director del museo. Y todo fue también posible gracias al ingeniero Alfonso Salem Slim, que estuvo a cargo de la obra como director general del proyecto. Pasemos entonces a las transparencias que voy a
a ir pasando. Bueno, pues aquí están las de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, que voy a organizar pasando el simposio, y el propio Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes. Muchas gracias de nuevo. Hablaremos en este intervalo un poquitito sobre el contexto y el emplazamiento, una descripción general del proyecto, los aspectos principales del cálculo estructural, dirigiéndonos fundamentalmente pues, a los ingenieros civiles, vamos haciendo un poquito de énfasis a esta parte, ¿no? El procedimiento de construcción, desde la cimentación, subestructura, superestructura, fachadas, cubierta, todas ellas pues con una peculiaridad importante. Algunas fotografías que se van a ir poniendo y las iremos comentando, y algo de experiencias adquiridas. El proyecto fue realizado por Fernando Romero, el arquitecto Fernando Romero, a través de todo su despacho y una serie de personas y asesores que le estuvieron ahí auxiliando. La mecánica de suelos fue realizada por Ingeniería Experimental, el cálculo estructural por la empresa Colinas de Buen, con especial énfasis del ingeniero Óscar de Buen y López de Heredia, quien le dedicó muchas horas a este proyecto. Las instalaciones eléctricas hechas por Ubar y Burlón, las instalaciones hidrosanitarias y contraincendio Garza Maldonado, las especiales de Sitcom, el HVAC, o sea, de aire acondicionado, DIPRO, y la gerencia de proyecto fue por parte de nuestra empresa. La construcción general estuvo a cargo de Grupo Carso, la estructura metálica de un grupo que se dedica a estructura metálica pesada, que es del propio grupo, Suecomex, la estructura espacial de las fachadas, especialmente geométrica, la empresa geométrica, los hexágonos de la fachada por industrial afiliada, el aire acondicionado por calefacción y ventilación, las instalaciones Ubar y Burlón y la coordinación y supervisión de obra por Impros. Hay algunas fotos artísticas que pasaremos que son de Castillo. Dentro del contexto y emplazamiento, la ubicación del museo en la Ciudad de México, en la colonia Granada, que es un poco continuación de lo que es Polanco. Aquí podemos ver en el recuadro y un punto rojo la ubicación. Ubicándonos un poquitito, está aquí el Hipódromo de las Américas, el centro Banamex. Toda esta zona es Polanco. Aquí tenemos lo que se está construyendo de la Embajada Americana. Aquí tenemos el Costco y tenemos también un centro comercial aquí importante. Nos un poquito, el museo está emplazado en un conjunto de un predio que originalmente todo esto tenía vocación industrial y se ha ido reconfigurando para volverse en una zona habitacional, en una zona de oficinas, en una zona comercial y de cultura, fundamentalmente, esparcimiento y cultura. En un predio pues, bastante amplio se desarrolló justamente este museo. Aquí se puede ver una toma un poquito más cercana, en donde forma parte de un predio de 45,000 metros cuadrados que se desarrollaron en forma conjunta, con 3 edificios de oficinas, estos 3, 2 edificios más de vivienda, y posteriormente se hizo una etapa adicional de un edificio más de oficinas, 2 de vivienda. En el basamento se encuentra un área comercial compartida y se tiene también compartiendo un área, un teatro tipo Broadway y cruzando un poquito esta parque lineal que luego veremos, se encuentra el Museo Jumex, de tal suerte de que se crea aquí
una parte bastante cultural e importante. El Museo Sumaya tiene una entrada gratuita, está abierto los 365 días del año, ha tenido más de 10 millones de visitantes, hay colección por más de 70.000 obras, evidentemente no todas expuestas, pintura, escultura, numismática, piezas de colección, vestidos, retratos y fotografías. Esta es una vista general del propio museo. Como puede verse, hay un parque lineal en donde peatonalmente pueden acceder las personas, una gran escalinata y se entra al propio museo en esta zona. Como datos generales, se tienen 6.300 metros cuadrados de salas de exhibición, 8.000 metros cuadrados de fachada. La fachada, como pudieron ver en la figura esta, en la presentación anterior aquí, está hecha a base de hexágonos de aluminio, 15.523, y tiene 47 metros de altura. Aquí es una tabla que no nos detendremos mucho en ella, es el área de exposición, incluyendo el vestíbulo, áreas de rampas y escaleras, porque el museo, como lo veremos, se discurre a través de una serie de rampas perimetrales y escaleras para poder ver en las distintas salas de exposición pues todas las obras. Unas áreas de servicio que son necesarias para mantener toda la parte de instalaciones, aires acondicionados, instalaciones contra incendio, elevadores, escaleras de emergencia, etc. Y el total de área construida sobre banqueta de 12.444 metros cuadrados. Su cubierta, una cubierta también especial, que tiene en planta horizontal 2.800 metros y en desarrollo 3.300. Pasamos rápidamente a ver un poquito, una descripción nada más de ciertas áreas. Esta es un área que está en el basamento, es un área por donde se accesa con camiones, con todas las obras que se requieren para el propio museo, para pasar a las distintas áreas en donde se clasifican, se sanitizan, se les prepara para pasar a las distintas cámaras que se tienen en esta zona de guardado. Es decir, aquí se tienen perfectamente guardadas a ciertas temperaturas las obras perfectamente clasificadas e identificadas. Hay una zona central en esta que va a correr a toda la altura del edificio. Es un núcleo un poco excéntrico que tiene, en esta planta, todas las contraincendios, los sistemas FM200, y tiene un gran elevador montacargas, que es por el cual se suben a las distintas salas las diferentes obras para colocarlas en su sitio. Y bueno, pues hay escalera de emergencia, en este caso, con una salida aquí directamente, y espacios para aire acondicionado y demás elementos. Tiene un vestíbulo principal al cual se accede por el acceso controlado, con un gran lobby en el cual sobre sus paredes se puede proyectar y hacer distintos eventos. Es una zona bastante amplia y una zona de servicios aquí en donde hay baños generales para hombres, para mujeres, y bueno, podemos ver pues las escaleras que corren, como decíamos, a todo lo largo. Una zona de elevadores por la cual se accede. El sentido de recorrido se sugiere, no es obligatorio por supuesto, pero se sugiere tomar los elevadores, irse hasta el piso superior y de ahí ir bajando a través de rampas perimetrales
a las distintas salas. Ahora lo iremos viendo. Tiene también un auditorio para 750 personas, para eventos diversos, una cafetería de apoyo, y esto es en lo que consta esta área. Un medio nivel en el cual se tienen algunas salas para talleres fundamentalmente, y una biblioteca digital, y también pues tener oficinas del propio museo. Se encuentra subiendo un área de exposición ya directamente, en donde, bueno, pues se van variando, pero exposiciones de antiguos maestros europeos, Mesoamérica, vasijas, monedas, etcétera. Como podremos ir viendo, la planta es una planta variable, es una planta que obedece a una forma orgánica de la propia arquitectura del museo. Seguimos aquí con las plantas que se tienen. Esta otra, la planta número 3, lo que se marca por aquí son las rampas de escalera que van llegando y acceden uno directamente a las mismas plantas. La exposición 4, en la sala de exhibiciones, con vanguardias impresionistas. Y una última planta dedicada a las obras de Rodin, que es bajo una gran techumbre que también podremos ver. Pasando un poquito a cómo se ubica el edificio, está puesto aquí en la zona de rojo un poco la huella del edificio como tal, y este es el terreno que decíamos, del cual forma parte. Son 6 sótanos con una retícula establecida bastante uniforme, de 9 metros punto 14, o sea, 30 pies por 30 pies, 9,14 por 9,14, en donde dan espacio para el estacionamiento de todos los vehículos, incluso dentro de la misma zona del propio museo. Un corte para darnos una idea de cómo están. Son los 6 niveles de estacionamiento. Un basamento, como ya dijimos, donde se guardan todas las obras, el vestíbulo principal y las distintas áreas de exhibición, hasta llegar a la parte alta del propio museo. Aquí se va configurando, lo verán ustedes más adelante, la forma se va dando a través de una serie de columnas tubulares curvas que, por un lado, dan apoyo a una estructura de 70 metros de claro a base de armaduras, que la veremos más adelante, y se apoyan en un cinturón perimetral a base de acero y concreto para recibir el coseo de estas y las reacciones de todas y cada una de las columnas que van. Estas reacciones se van distribuyendo a través de una serie de muros que bajan hasta la cimentación, además de las columnas interiores de 9,14 por 9,14 que se tienen. En una planta se tiene un punto central aquí de trazo, que es el origen del trazo mismo, y que da significado o da origen a cada una de las columnas que forman parte del esqueleto de la fachada y el sostén de la misma estructura. Son 28 columnas perimetrales que están puestas por aquí. Estas, junto con el núcleo central que está por aquí, y algunas columnas interiores puestas también estratégicamente. Por ejemplo, esta columna que va variando en distintos, veremos, inclinada, van resistiendo cada uno de los entrepisos
forman. Esta es una vista del vestíbulo de entrada. Se pueden proyecciones en toda esta parte y aquí se pueden poner evidentemente mesas, como se mostraba anteriormente, para eventos diversos, conferencias, eventos diferentes, ¿no? Enmarcándose aquí. Bueno, también aparece esta parte de la columna inclinada de la que hablábamos, que tiene una gran altura, ¿no? Vamos un poquito más a describir la estructura. La estructura tiene hasta abajo, está cimentada, todo el conjunto en una losa de cimentación variable, de espesor variable, de hasta 2 metros de peralte. Se puede ver en la foto de arriba, se hizo una excavación a cielo abierto con anclas de distintas dimensiones en función de la altura para mantener perfectamente vertical y protegida la excavación y tener toda el área disponible para la construcción. Consta de 6 niveles de estacionamientos estructurados con traves de acero y columnas de sección compuesta. Es decir, esto permitió desplantarse desde la losa de cimentación y crecer una estructura metálica que se prefabricó en Guadalajara con la empresa Suecomex. Bueno, esta primera parte intervinieron 2 empresas adicionales, Ajax y Baiza, que estuvieron en esta primera parte, fabricándolas en la Ciudad de México y en Toluca. Y bueno, pues posteriormente se fueron reforzando con concreto. Aquí los ejes, pues como dijimos, ya establecidos previamente. Entonces, así se vino haciendo la superestructura. Se apoya en un gran muro perimetral, que es este que está aquí, el cual llega en varias zonas directamente hasta la losa de cimentación, como decíamos. Y aquí tenemos algún detalle de cómo se van ya cimbrando algunas de las columnas y armándolas, teniendo como corazón la estructura metálica. Algunas contratraves, algunas traves que se han esto. La estructura que consta de estas 28 columnas tubulares está modelada aquí. Estos ya son modelos del propio calculista, Colinas de Buen, en donde fundamentalmente se tienen verticalmente estas columnas. No hay ni una igual, todas tienen curvatura totalmente diferente. No hay un solo eje de simetría, por lo tanto hubo que fabricarlas, calcularlas y fabricarlas totalmente una a una, y se tienen una serie de anillos que van formando, las van uniendo horizontalmente y van formando los cuerpos para cada uno de los niveles de la estructura. En el interior hay también columnas, como se pueden ver por aquí, como ya decíamos, 9 columnas verticales y una gran columna inclinada. Y para rigidizar el conjunto de columnas y anillos exteriores, hay una serie de contravientos que se pusieron también a modo, que son los que se pueden ver aquí en la fotografía. No en todas las crujías, porque no funcionaban correctamente. Se vieron en modelos matemáticos cuáles son los elementos que se requerían para poder resistir las acciones sísmicas, el viento y ayudar a restringir las distorsiones de entrepiso. Aquí tenemos un acercamiento mayor de lo que platicamos, en donde, bueno, pues se tienen estas columnas que van hacia arriba, verticales, los anillos que dan apoyo en estas intersecciones a las losas, a muchas losas que llegan a la periferia, y los contravientos
no necesariamente colineales, son conexiones excéntricas. El núcleo que se va viendo por aquí, compuesto por una estructura de acero formada por 17 columnas tubulares que se van ligando entre sí por un anillo de traves en cada nivel. Esto permitió siempre ir adelante con la estructura metálica y para apoyar traves principales en cada entrepiso sin necesidad de tener colados de concreto previos. Es decir, esto ya con lo que se tenía en los planos de taller de cada una de estas columnas y elementos estructurales, se montan exactamente, vienen perfectamente definidas de taller, se montan y una vez que está todo soldado, se van haciendo los colados correspondientes. La estructura, aquí vamos mostrando un poquitito cómo va evolucionando, se va viendo un poco este anillo perimetral. En la estructura de los pisos se utilizaron traves principales apoyadas sobre columnas interiores y unas traves secundarias que se apoyan sobre estas para formar el sistema de entrepiso, que está formado por una losa acero con una capa de compresión de concreto, y pues esto es suficiente para mantener la estructura. Aquí se pueden ver algunas rampas, el inicio de algunas rampas. Como se puede ver, pues la geometría es una geometría bastante compleja. Las rampas son perimetrales con un sistema de traves principales y a su vez se conectan al núcleo excéntrico en su parte final a la estructura principal del piso subsecuente. La cubierta está formada, que es la que se ve en la diapositiva superior, por una serie de armaduras verticales ligadas entre sí por un anillo central de compresión y una serie de largueros que proporcionan claros menores para que luego se pueda poner la losacero correspondiente de la techumbre. Algunos datos relevantes: la carga que se utilizó para entrepisos 750 kilos, para las rampas 350, la fachada bastante ligera, un peso de 140 kilos por metro cuadrado, y las cargas máximas en columnas, las más esforzadas, cargaron hasta 1053 toneladas cada una. El peso total de la estructura metálica, 2.561 toneladas, con 9 piezas de columnas interiores, el cinturón perimetral, y la estructura toda de acero a 572 grados 50, con una FY de 3.515 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, ya hablamos un poquito de la cubierta. La estructura se clasificó como grupo A, se calculó con el reglamento del 2004, ubicada en zona 1, es una zona dura. El coeficiente sísmico que se tenía para esto es 0.16, con un factor de comportamiento Q igual a 2, un factor de importancia del 50% por ser grupo A, un factor de irregularidad tomado como el mayor factor, 0.7, por la misma forma irregular de la arquitectura, y teniéndose entonces un factor de diseño sísmico, una aceleración de 0.171, la aceleración basal. Se utilizó un espectro de diseño del propio reglamento con una meseta que va pues entre 0.2 y 1.35 para el diseño que se utilizó. La resistencia de los concretos, pues se utilizaron concretos desde 450 kilos por centímetro cuadrado en muros perimetrales hasta 150 en la cubierta ligera, con una gama de distintos concretos. Bueno, los volúmenes de concreto, alrededor de 24.000 metros cúbicos se emplearon, y se hicieron pruebas de ultrasonidos, líquidos penetrantes, inspección visual, radiografías, pruebas torques, porque pues hubo bastantes tornillos, conexiones atornilladas también.
y soldadura de penetración y soldaduras de filete, etcétera, ¿no? Pruebas en el concreto, revestimientos, módulos elásticos, pesos volumétricos, agregados, etcétera, etcétera, etcétera. Núcleos que se hicieron en algunos casos en donde había alguna duda específica de la resistencia. La estructura se probó en túnel de viento a través de maquetas y posteriormente, una vez construida, se hizo una vibración del edificio con el doctor Neftalí Rodríguez Cuevas del Instituto de Ingeniería, aprovechando su maquinita que tiene allí, que la trasladó al edificio y la puso en operación con masa vibratoria excéntrica para poder comparar los periodos, los diferentes periodos de vibración de la estructura, tanto los teóricos calculados por Colinas de Buen como los reales que se tuvieron en la obra. De esta suerte, pues pudimos constatar que los periodos pues estaban, el modelo utilizado por Colinas de Buen había sido correcto y esto estaba bien construido. Toda la parte del monitoreo de las curvas de la estructura estuvieron todas las curvaturas monitoreadas con escáner láser para poder seguir en paralelo la producción y saber que lo que se iba montando iba obedeciendo a la geometría del proyecto. Los modelos estructurales son estos que se tienen aquí. Aquí se puede ver más o menos alguna parte de la memoria de cálculo del ingeniero de Buen. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de alguno de los planos estructurales para que vean un poquito la curvatura que alcanzaban estas columnas circulares hechas a base de placa, como dijimos, rolada con costura y con espesores que llegaban hasta 4.4 centímetros de espesor las placas. Son variables. Esto es la configuración de los distintos anillos en las alturas diferentes, algunos tipos de conexión que se tienen, como podrán ver son complejas. Se tienen las traves de entrepiso que llegan a las columnas verticales, las diagonales de arreostramiento y los cinturones horizontales. Entonces todas estas conexiones pues, fueron debidamente una a una desarrolladas y detalladas tanto en proyecto y por supuesto en obra. Un sistema de entrepiso con traves que llevan longitudes y claros bastante largos, algún apoyo intermedio, pero en general son traves a base de 3 placas con 2 metros de peralte y algunas armaduras también que se tuvieron que utilizar. Y luego traves secundarias que permiten los apoyos de 2 y pico, 2,80 para la losa cero en cada entrepiso. La techumbre es una techumbre, un ligero arco que trabaja a compresión con un anillo central en donde van a apoyarse cada una de estas armaduras que se muestran aquí. Se apoyan en la columna perimetral y al centro en este gran anillo de compresión que a la vez sirve como lucernario para la última sala de exhibición. Aquí pues también algunas de las conexiones que se tienen se pueden ver más a detalle. Esta, por ejemplo, es el detalle de la armadura, la cuerda superior de la armadura, que es un IPR, la cuerda inferior y los apoyos en donde llegan el último de los anillos, la columna, y pues aquí se tiene otro detalle, ¿no? A modo de ejemplo.
El proceso de construcción, bueno, pues aquí podemos ver en esta secuencia de fotos, se trabajó entonces excavación a cielo abierto, a medida que se iba colando la losa de cimentación, una losa con doble parrilla, por supuesto, al ser con un espesor importante hubo que tener control en la temperatura del concreto, y el montaje de la estructura metálica, y atrás del montaje que se venía haciendo, pues el armado de las varillas de refuerzo con sus conectores, todo previamente establecido, los puntos de conexión de las varillas, y así se fue armando toda la retícula correspondiente a la zona de los sótanos. Por debajo de los sótanos se hicieron excavaciones también para las plantas de tratamiento, para las cisternas y para unos tanques de tormenta que reciben la lluvia del conjunto y que la mandan a través de se deja en estos pozos, en estos tanques de tormenta donde se regula la intensidad de la lluvia, y están conectados a pozos de infiltración al subsuelo a 110 metros de profundidad para recargar mantos acuíferos con agua filtrada de la lluvia que se recupera de todo el conjunto. El conjunto actualmente tiene un área construida de 1 millón de metros cuadrados, en donde, bueno, forma parte, por supuesto, el propio museo. Aquí tenemos algunas partes del proceso. Se tienen aquí una vista de las traves principales, las traves secundarias que están conectadas solamente a cortante. Las traves principales entran al nudo donde las reciben las columnas, y después se arma la columna, el muro, los muros, con cimbra metálica específicamente hecha para esto. Aquí se dejan preparaciones que vienen desde taller para pasar las instalaciones, tanto eléctricas, fundamentalmente eléctricas, y especiales, que pasan ya previamente para que lleguen totalmente ordenadas. El sistema entonces queda así, queda colado con columnas de 80 por 80 de dimensión, las columnas principales, las traves principales y las secundarias, la losacero, y en los nudos se hizo una especie de casquillos, porque para no tener que pasar los estribos corridos completamente y tener que hacer agujeros en las traves principales. Entonces esto sirvió para cimbrar el concreto y para que sirva también como elementos de estribos. Aquí se puede ver parte del proceso, las anclas aquí a la izquierda para tener la estabilidad, y mientras, bueno, pues se iba superponiendo toda la obra. Aquí se viene construyendo los muros de contención, y esto conforme se va elevando la estructura. Aquí se ve la losacero con los pernos de cortante que se van colocando, y se va haciendo las rampas, cómo se van formando en las distintas zonas del conjunto, y así fue creciendo. La superestructura la iremos explicando a través de una serie de una secuencia de imágenes. Aquí se va viendo, bueno, pues el anillo que se tuvo. Se montó una grúa central que justamente coincidió con el lucernario, es decir, con el anillo de compresión, de tal manera de que no estorbara jamás a ninguno de los entrepisos ni a la estructura, y que ayudase a montar todas y cada una de las piezas y mover la cimbra también. Se tenía apoyo de alguna otra grúa por afuera,
que a su vez servían para construir los otros edificios. Aquí se va viendo un poco la estructura, cómo va avanzando la configuración. Se tienen, por ejemplo, aquí ya las rampas, se van construyendo poco a poco las losas de entrepiso, se va terminando este cinturón para estar preparados y listos para cuando empiecen a llegar las primeras columnas que aquí aparecen al fondo. Las columnas curvas, empezó por el lado más cercano al núcleo central, que ya se tenía estructurado para poder recibir estas columnas que se apoyarían en este cinturón perimetral. Así se va creciendo con la propia estructura. Aquí se pueden ver estas traves de gran peralte que se tuvieron, losas que ya se van colando y que se van aquí dando diferentes frentes de montaje para los tramos de columna que venían en tráiler, en camas bajas directamente desde Guadalajara. Se va viendo cómo se va siempre en avanzada con el núcleo central, la estructura metálica, abajo se va laminando y se tienen los pisos ya colados abajo para ir formando la estructura del mismo museo. Aquí ya tenemos columnas que son más largas y que tuvieron que apoyarse en algunos volados que se presentan por aquí para dar apoyo a esta forma diversa, ¿no? Tenemos también grúas de apoyo afuera, grúas de patio. Toda esta losa de aquí abajo, que es la losa de planta baja, digamos, se calculó con 2 toneladas por metro cuadrado de resistencia para que pudieran circular justamente las losas de las grúas de patio, tener pues las piezas también, algo de estiva de lo que iba llegando, en fin, tener patios de maniobra suficientes para poder construir. Aquí ya se va viendo, se va teniendo, dando forma a esto, cómo se van montando cada una de las columnas que tienen una cierta curvatura, toman una verticalidad y luego veremos, como en este caso, vuelven a tomar una curvatura hacia el vacío, ¿no? Para recibir la estructura de la techumbre. Aquí ya, por ejemplo, se terminó todo el cinturón perimetral, se coló aquí en ciertas zonas una parte de concreto que era necesaria. Ya luego explicaremos, ahora vendremos explicando un poquito cómo se hace la fachada, y pues están los distintos niveles de la misma. Tenemos aquí el penúltimo de los niveles, se van formando. Aquí ya se ve en blanco, por ejemplo, la estructura metálica, las columnas que ya están protegidas con un antifuego, bueno, una protección retardante al fuego, que se da ese tratamiento a toda la estructura, tanto exterior como interior. A la estructura de acero que queda a vistas, con una capacidad de 3 horas de resistencia al fuego. Esto se hicieron pruebas en el laboratorio de la Facultad de Química del Instituto de la UNAM, y en un horno que se hizo especial para cumplir con las normas NOM específicas y poder probar las calidades de estos recubrimientos correspondientes. Aquí, cómo está la grúa, justamente en la parte central, ¿verdad? Y montando todas y cada una de las armaduras de la techumbre, esto que ya forman parte
final ¿no? Las fachas, evidentemente, la razón y ser de estas columnas, adicionalmente de dar la forma característica al edificio, en fin, esta simetría, forman también el bastidor para poner una piel que tenía necesariamente que darse. Se estuvieron estudiando muchas alternativas por los arquitectos y después de varias se decidió por tener una estructura secundaria de apoyo, que es esta que cierra los grandes claros, que es una estructura espacial hecha por la empresa geométrica a base de los planos arquitectónicos, tomando las diferentes curvaturas y las diferentes dimensiones. Es estructura espacial en dos planos. Un plano exterior que va a dar posibilidad al recubrimiento y la recepción de los hexágonos que veremos a continuación, y una parte interior de esta estructura que le da el paño interno al recubrimiento para tener ya los acabados finales del museo. Aquí se puede ver un poquito más de cerca esta estructura espacial que se fue formando. Son miles y miles de nudos que hay que armar específicamente. La gente lo va tejiendo como si fuera, pues eso, un tejido, una malla, y que soporta finalmente a los hexágonos. El recubrimiento es un recubrimiento específico de tabla roca para exteriores, y se impermeabilizó con dos capas específicas, una de aluminio y otra bituminosa, para poder luego plantear todos y cada uno de los hexágonos. Los hexágonos están sujetos a cada uno de estos pequeños puntitos que se ven que quedaron salidos de esta estructura, de la estructura. En cada uno de estos nodos salieron unos conectores para poder agarrar a cada una de estas piezas. Todas estas piezas se diseñaron también en taller, arquitectónicamente, con uso de computadoras, y son a 40 familias diferentes de hexágonos. Es decir, se agruparon por familias para poder poner, recibir las distintas curvaturas, unas mucho más pronunciadas, otras mucho más rectas, ¿no? Y se fueron montando esto con ayuda de estas pequeñas, bueno, grúas o yenis de grandes brazos, y se pudieron ahí ir colocando. El agua que recibe de lluvia, bueno, la techumbre la vacía por gravedad automáticamente hacia abajo. No hay bajadas de agua pluviales en esta estructura, sino a través de la pendiente se vacía directamente. Y en las fachadas, los hexágonos permiten el agua, y el agua escurre por dentro, por toda esta parte impermeabilizada, y se recibe en unos canalones en el cinturón perimetral. Así va quedando esta fachada. Aquí pueden ver una parte más recta de la misma. Y por dentro, esta estructura espacial, bueno, la parte interior de la zona exterior de la fachada se le da también un tratamiento acústico que se vio con el arquitecto Sad, para poder tener también un aislamiento a los ruidos exteriores, y que el museo pueda estar en tranquilidad.
Y luego está la parte interna que se recubre a su vez con estas piezas de tabla roca, preparada especialmente para estos usos. La cubierta, como ya habíamos dicho, es una cubierta que tiene estas armaduras y se fue haciendo con los aceros, se fue formando y se coló una estructura con una capa de compresión ligera y al centro quedó un domo que sirve, como decíamos, de iluminación cenital. Aquí se pueden ver las distintas etapas también de cómo se iban colocando estos. Son fotos a distintas edades, ¿no? Pero bueno, se va viendo un poco el traslape que se iba teniendo, ¿no? Se iba acabando la estructura y por el otro lado, bueno, pues se iba forrando para poder ir dando los acabados interiores. Estos son algunas tomas de cómo queda esta estructura del techo. Pues toda la obra falsa que se tuvo que poner para ir dando los acabados correspondientes de pintura, de tabla roca, de pintura, etcétera. Y bueno, pues todas las instalaciones que no me refiero específicamente a ellas porque, bueno, no alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero evidentemente de aire acondicionado, de control de humedad, de iluminación especial que pues corren a través de los distintos elementos. He aquí pues algunos detalles más cercanos de la estructura de techumbre. Y bueno, ahora pasaríamos a una parte muy rápida de los detalles que también podrían interesarle aquí a algunos ingenieros, arquitectos y público en general, de estas columnas curvas, cómo venían, ¿verdad? Todo esto se hace en taller con sus placas de conexión y vienen, se presentan primero en sitio para luego ser tomadas por la grúa y colocadas en su sitio. En camiones de cama baja se van colocando ahí con sus apoyos, ahí se ven traves de gran peralte que sirven como apoyo también provisional mientras se hacen todas las soldaduras correspondientes y se pueden ver verdaderamente las curvaturas. Aquí pues están algunos empates que se hacen desde luego con soldadura de penetración y otras que son juntas atornilladas y disparos que ya vienen específicamente para los anillos y para los contravientos. Otras piezas que ya vienen con ranuras para que entren justamente las placas y puedan unirse. Entonces, pues la precisión tenía que ser milimétrica para poder que correspondieran la parte geométrica de proyecto y de hechura en taller con la ejecución en obra. Aquí se pueden ver ya las curvaturas hacia abajo de estas columnas, las conexiones que van a recibir a las armaduras y pues la gente, los soldadores que, bueno, pues aquí hacían algunos escaloncitos para poder llegar a estos sitios con sus canastillas y sus líneas de vida y demás para poder realizar las empalmes de estas columnas. Son pues algunos puntos curiosos de la obra y bueno, con esto terminaríamos un poco la parte del proceso de la obra misma. Anexaré simplemente algunas fotos para poder observar de distintos ángulos el museo. Aquí ya podemos verlo completamente terminado, con sus escalinatas, una zona también abajo ajardinada, con una zona aquí específica de rosales hacia las banquetas bueno, pues la conexión hacia el centro comercial y hacia los edificios que también para ese entonces de oficinas ya estaban también terminados.
Aquí podemos ver en esta toma otro ángulo y podemos ver el teatro que también forma parte del mismo conjunto, la techumbre del Teatro Telcel, que es un teatro que se habilitó posteriormente ya actualmente para obras tipo Broadway, en donde se tiene una, justamente toda la parte de la mecánica teatral y la boca escena para poder hacer obras de este tipo. Aquí se ve un poquito más, el Museo Jumex, que también se integró posteriormente, que se sumó a este gran conjunto, y un pasaje peatonal. Algunas fotos aquí artísticas de cómo queda estas fachadas y las diferentes curvaturas de esta estructura orgánica. Internamente, esta columna inclinada con algunas iluminaciones de tipo lineal, otras focales, y algunas instalaciones de voceo, de aire acondicionado, en fin, detalles de las rampas. El museo en general tiene tonos blancos en todas sus paredes para que no compitan con las obras. Todas las rampas van con acabados de madera, duela de madera, y también con cierta iluminación, y donde van desembocando a las distintas áreas y haciendo recorridos de arriba hacia abajo, ¿no? Como decíamos. Esta es la rampa de llegada hacia la parte final, la parte de arriba, la sala de Rodin, donde pues, se muestran muchas esculturas. Todo esto hubo que hacerlo con las geometrías correspondientes. Aquí se encuentran pues, varias de las obras de Rodin. El lucernario cenital, las colecciones que tiene el museo, que son pues, varias, no nos detendremos y los invitamos justamente a que lo visiten, pues con obras de Rodin, obras ícono como esta, la del beso, El Pensador, que está abajo en el vestíbulo, y una obra que se incorporó posteriormente a la conclusión de las obras que compró la Fundación, que es una obra muy particular, que son Las Puertas del Infierno, de Rodin. Es una colada de 8 que se hicieron, es la última de las coladas que se trajeron directamente por barco y luego por transporte carretero hasta montarla en el museo, que pues luce ya en el vestíbulo principal y que quedará ahí en forma permanente. Obras muy simbólicas de distintos artistas mexicanos, Riveras, Tamayos, Orozcos, que están en el vestíbulo. Aquí se puede tener una vista, por ejemplo, de cómo queda este vestíbulo, siempre blanco, el mármol de Carrara, de los pisos, blanco en toda esta zona vestibular, en donde se pueden, insistía yo, hacer muchos eventos. Y escalinatas y una rampa del lado derecho que también puede ser también para gente de capacidades diferentes, coronada ahí por la Piedad, las demás rampas que muestran pues, las distintas obras que se tienen de maestros como Leonardo da Vinci, el Greco, etc. Aquí tenemos las obras y para terminar, pues simplemente terminamos aquí con las experiencias adquiridas, el trabajo en equipo, la coordinación especial entre el proyecto y soluciones para la construcción, las análisis de varias alternativas de materiales, la factibilidad ¿Puedo tener aquí un poquito más de volumen? y la ingeniería de valor y la correlación fina entre las dimensiones de proyecto y las reales.
Entonces, la ingeniería y la arquitectura brindan su casa para la cultura y su difusión, visitas guiadas y eventos de calidad, se crea un entorno con museos, acuario, etcétera, como ya se mencionó, se da prioridad al peatón y a las bicicletas, se ofrece un cambio de ritmo de vida y espacios para conocer, reflexionar y observar tanto las obras de arte como las mismas construcciones. Con esto, pues nos despedimos. Les agradecemos mucho la invitación. Aquí están estas partes. Y pues muchas gracias a los organizadores y a todo el mundo que dedicó su tiempo para escucharnos. Muy amables. Listo, moderador. Adelante, ingeniero Isidro. Muy bien, ingeniero Roberto Ruiz, qué maravilla de conferencia. Este tipo de exposiciones y de obras, luego pienso que generan muchísimas inquietudes y ojalá que a través de los medios electrónicos usted esté generosamente dispuesto a contestar muchas preguntas que seguramente va a hacer llegar. A mí en lo personal quiero decirle que esta obra me causó dos tipos de placeres de tipo intelectual. Uno por la maravilla estructural y todo su proceso que seguramente usted disfrutó a plenitud. Y el otro tipo de placer intelectual que me emociona es saber a qué va a estar destinada esta obra. Eso que esté destinada a la cultura a mí me satisface muchísimo. Estoy muy contento, muy satisfecho. Lo felicito por su exposición, magnífica conferencia. Y bueno, me dice el comité organizador que le haga saber que pronto le haremos llegar, se le hará llegar un reconocimiento por parte del propio comité organizador que me voy a permitir leer. Mire, a la letra dice: el comité organizador del 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, reconoce y agradece al ingeniero Roberto Ruiz Vilá su destacada participación con la conferencia El Museo Sumaya. Y lo firman el ingeniero Francisco Díaz de León, presidente del Consejo Directivo, el ingeniero Roberto Amador, presidente del comité organizador. Y aquí lo ve usted, mire. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy amables. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Encantado de estar con ustedes. Muy amable. Gracias.